Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo muy contento de estar aquí con Vicky, de acompañarla en este día tan importante con esta primera novela. Quería recordar para empezar una cosa que me parece muy curiosa, que es que Vicky y yo nos hemos visto en persona 2 veces. Hemos trabajado juntos más de un año, ¿sí? Y sin embargo, lo hemos hecho siempre de forma virtual y hoy nos hemos encontrado por segunda vez. Y sin embargo, cuando nos encontramos, la sensación es de 2 amigos que se encuentran después de haberse visto a lo mejor ayer, ¿no? Y eso es increíble, y es increíble que se haya generado esa amistad a través de una obra, ¿no? Una obra literaria que es este libro Kamanga, que yo tuve el placer de recibir cuando aún era un borrador inacabado. Y bueno, lo leí con mucho entusiasmo, me sentí muy cerca del personaje principal, del que vamos a conversar enseguida. Pero una de las cosas que más me pareció, o me impresionó, o me dio curiosidad, fue este título, ¿no? Kamanga, que me llevaba probablemente a algo místico, africano, pero que en el fondo no tenía ni idea de qué cosa era, ¿no? Y yo quisiera empezar esta conversación, Vicky, preguntándote de qué viene Kamanga, o sea, cómo apareció este nombre con el que has titulado la novela. Primer de tot, moltes gràcies a tots i a totes. Acabeu de fer un acte de molta generositat, de molta solidaritat i, no sé, estic immensament feliç que estigueu tots aquí. Moltes gràcies, de veritat, us ho dic. Moltes gràcies. Amb el vostre permís parlarem en castellà. Sí? Hi ha algun inconvenient? No? Ok. Sí, la pregunta. Vale. Pues sí, gracias Enrique, gracias Angélica, gracias a la Casa del Tíbet, gracias al doctor García Campayo que me ha hecho un prólogo maravilloso, gracias. Gracias a Albert, que es un artista, Albert Colomer, que está aquí, que ha hecho las fotos de los dibujos de las fotos. Gracias Albert. No sé, Albert, ¿estás por aquí? Ok, a ver, gracias. Sí. Antes de hablar del título, me gustaría poner en contexto una parte de mi vida. Imaginaros por un momento los años 60, ¿vale? Muchos de vosotros no habíais nacido todavía, seguro que no. Y otros igual teníais muy poca edad. Imaginaros España en los años 60. Imaginaros un país con una dictadura. Imaginaros un país con muy pocas libertades. Imaginaros un país con muy pocos recursos. Imaginaros un país con una sola televisión, un canal, y en blanco y negro. Y luego, imaginaros Figueras, una ciudad allí en el Ampurdán, ¿no? En Figueras, en los años 60, 61, 62, vivía un joven abogado, súper brillante. Este abogado fue mi padre, nuestro padre. Él tenía unas ideas muy avanzadas para su tiempo. Y decidió irse a vivir al Congo, a trabajar al Congo. Imaginaros por un momento en los años 60 que alguien diga que quiere ir a trabajar al Congo. Entonces, claro, evidentemente la gente debería flipar, ¿no? Mi padre consiguió un contrato con la UNESCO y fue a trabajar al Congo. Pero antes que nada, el Congo en aquel momento, vale, esto parece muy extravagante irnos al Congo, ¿ok? Pero lo más extravagante es lo que viene. Y es porque, ¿qué pasa en el Congo en los años 60? Pues que el Congo se acaba de independizar. Había estado colonizado durante más de 75 años por Bélgica. Entonces, en aquel momento el Congo estaba lleno de inestabilidad, con muchas guerras internas y guerrillas, guerras, golpes de Estado. Y allí se fue mi padre con su familia. Entonces me imagino que mi padre debía tener un poco lo que tengo yo, que es un poco los desafíos, de que dices, va, donde haya un reto, ahí voy yo, ¿no? Entonces mi padre se fue con su pequeña familia. En aquel momento estábamos mi hermano muy pequeño, de pocos meses, mi segundo hermano y yo misma. Entonces, por una parte es esto, y por otra parte, imaginaros también a una niña pequeña viviendo en una cultura muy diferente. Imaginaros el inconsciente de aquella niña
absorbiendo una tradición totalmente diferente a la occidental, una tradición animista. Imaginaros escuchar tambores, tam-tams en mitad de la noche. Imaginaros danzas, imaginaros olores a África. Imaginaros aquella niña oliendo, estos olores especiales que solo tiene África. Entonces aquella niña absorbió seguramente muchísimo de esta cultura. Imaginaros la única niña blanca en un colegio de negros durante mucho tiempo. Todo esto seguramente en el inconsciente de aquella niña quedó allí. Y seguramente mucho tiempo después salió a la conciencia a través de lo que ahora me vas a preguntar. El sueño. Sí, claro, este camanga, ¿no? Esta cosa que en el fondo luego cuando fuimos en el proceso de tu descubrimiento, de cómo continuar esta novela que habías empezado, no tenía una forma, no era algo como específico, no era una persona, no era tampoco una idea que se pudiera traducir, ¿no? Y entonces, ¿cómo aparece esto? O sea, ¿cuál es el punto, ¿no?, en el que aparece esta palabra que va flotando luego en todo el proceso de escritura? Bien, ahora os vais a reír, pero bueno, os dejo que os riáis. Yo hace 3 años y medio tuve un sueño, y este sueño se fue repitiendo durante 5 o 6 días. En el sueño llegaba la portada de un libro, la portada del libro que ponía Kamanga, y al lado había una pluma de ave. Y este sueño se fue repitiendo un día tras otro. Cuando se me repite un sueño un día no pasa nada, cuando se repite 2 tampoco, pero cuando se repite una semana, entonces digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Evidentemente yo no soy una soñadora lúcida, quiero decir que yo no podía meterme dentro del sueño y ver qué pasaba, si en el libro pues abría las páginas y llegaba pues el texto, así que simplemente después pensé que podía empezar a escribir algo, pero tenía el título, no tenía historia todavía. Un inciso. Normalmente lo que hacemos los escritores es que cuando soñamos nos levantamos rápidamente para que no se nos vaya la idea. ¿Fue eso? Porque dijiste, ay, que se me va el sueño. Sí, seguro. Sí. Pues qué maravilla, porque fíjate, si no lo hubiera apuntado, hoy no podríamos disfrutarla. O sea que fue fenomenal. Sí, ahí empezó todo. No tenía un título, pero no tenía historia. Esto es lo más gracioso. Sí, esto es lo curioso, ¿no? Porque aparece el nombre, aparece esto que flota en lo onírico, y sin embargo luego empiezas a desarrollar la escritura y hay unos temas que son como temas muy importantes en esta novela, y que son temas que además tienen un interés actual, ¿no? Por un lado esto, la salud mental, ¿sí? Luego, y este tema de los sueños, ¿no? ¿Cuáles fueron esos temas que te empujaron a la escritura de esta novela? Sí. Pues a mí ha habido siempre 3 temas que me han apasionado en mi vida y con los que he aprendido y estudiado y, en fin. El primer tema es el de la salud mental, evidentemente es mi trabajo. El segundo tema son las tradiciones contemplativas orientales, como el budismo tibetano y el budismo zen. Sí que hay otras tradiciones contemplativas muy interesantes, como el sufismo, taoísmo, pero a mí me interesaban estas 2 ramas. Y luego está el tema de los sueños. Al principio eran sueños, me interesaban mucho los arquetipos de los sueños, ¿no? Estudiar a Jung, a Freud, y después un día conseguí leer un libro que se llamaba Sueños lúcidos, del doctor García Campayo, y cuando acabé de leer el libro tenía la historia ya. O sea, es como ya, en este momento interesante donde realmente dije, ahora puedo empezar esta historia. Sí. Esto me da pie a una cosa que me pasa mucho en las clases de escritura, que es, cuando trabajo con alguien que está empezando a escribir una historia y tiene ya la idea cuadrada, el tema, el título incluso, y dice, bueno, pues ya lo tengo todo, ahora solo tengo que escribir, ¿no? Pero claro, la escritura probablemente es el proceso más difícil y más apasionante de un escritor, ¿no? Así que me gustaría hablar un poco de este proceso creativo, ¿no? ¿Cómo se fue sucediendo todo este proceso? Y eso, ¿cómo empezaste a escribir? O sea, porque claro, aparece el sueño, aparecen estos temas, pero ¿en qué decisión es voy a hacer esto para poder empezar a escribir? Bien,
Pues aquí, un día iba por la calle y me encontré a Cristina Silvestre. Cristina también es una psicóloga y también escribe. Y nos hablábamos y yo digo, ¿qué haces, Cristina? Escribo una novela. Digo, pues yo también estoy empezando. Dice, estoy en el Ateneo. Digo, ¿sí? ¿En el Ateneo? Y entonces yo necesito estructura en esta vida. Es decir, hay gente que puede vivir sin estructura, yo necesito para crear estructura. Entonces necesitaba ir al Ateneo para que me enseñaran a escribir. Y así fue. Así que fue Cristina. Sí. Muy bien. Pues qué bonito que te la encontraras, porque al final, fíjate qué sinergia, ¿no? Sí. Una maravilla. ¿Cómo? Que no me la encontré. Trabajábamos en el mismo trabajo. Bueno, sí, bueno, es igual, pero qué maravilla de que lo comentarais. Sí, porque no era Pero luego, bueno, viene ese momento, ¿no? Del Ateneo, de empezar a escribir, del subidón, ¿no? Pero luego siempre la novela tiene algo que probablemente no tiene o no sucede tanto cuando estamos ante el relato breve, que es que, así como para el lector es un largo aliento, también lo es para el escritor, ¿no? Y a veces ese largo aliento nos deja justamente sin aliento, ¿no? Y llega un momento que es probablemente uno de los momentos más temidos, pero también con los que tiene que aprender a convivir un escritor, que es el bloqueo, ¿no? Y las primeras dificultades. ¿Cuándo llega ese momento y por qué crees que llegó ese momento del bloqueo? Que finalmente además fue la razón por la que nos conocimos. Sí. El trabajo de escritor es un trabajo muy solitario, como dices tú, pero nadie se puede imaginar lo solitario que es y lo sola que te encuentras en este trabajo. Y estás siempre tú con tus personajes, mañana, tarde, noche, llegas del trabajo, te pones a escribir en un ordenador y a veces está muy bien porque fluyes mucho y a veces está mal porque dices, y ahora no me sale nada, ¿no? Siempre hay subidas y bajadas en este proceso creativo. El primer bloqueo que yo tuve fue realmente, tenía un título, Camanga, pero yo no sabía qué era Camanga o quién era Camanga. Es decir, esto era absurdo. Digo, ¿cómo voy a integrar una novela? ¿Cómo voy a hilvanar todo esto si no sé qué es o quién es Camanga? Esto es el primero. Luego, con mis personajes, aquí viene también el tema. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, porque tú sabes más que yo. Pero para mí hay tres tipos de personajes. Unos que te arrastran. ¡Wow! Te arrastran y no sabes. Otros que tienes que arrastrar tú y otros que están al mismo nivel. Entonces había un personaje, Lucas, en mi novela que siempre me ha arrastrado. Era como, Lucas, por favor, quédate quieto que ya no puedo más. Es decir, me daba dolor de cabeza, porque siempre él más, y siempre... Bueno, luego hablaremos de Lucas. Sí. Este fue un bloqueo, ¿no? En el que me daba la sensación de que ya no podía dar más. Y el tercer bloqueo, y más importante, era cuando acabé el Ateneo, con mis compañeros que están aquí todos, Luis, Gloria, Marga, José, todos. Me quedaban 3 capítulos para acabar la novela, pero me sentía totalmente bloqueada y la dejé en un cajón, porque ya no daba para más, ¿no? Abría el ordenador y no me salía nada, abría el ordenador no, y aquellos personajes tan maravillosos de la noche a la mañana se habían difuminado y se habían como quedado dormidos. Y entonces, claro, aquí viene el otro. Claro, aquí. Y me acuerdo que me parece que era Gloria o Marga, en una cena de amigos escritores, me dijeron, oye, contacta con Enrique Carro. Digo, ¿quién es Enrique Carro? Uy, ya verás, es que te va a desbloquear, ya lo verás, qué bien. ¿Estáis aquí? ¿A qué sí esto? Y yo, evidentemente, como soy como muy cumplidora, llamé a Enrique. ¿Hiciste caso? Soy buena, pues, o sea, digo, no, si lo dicen ellos ya tenían las novelas hechas, todos ya estaban ahí, todos ya con su novela, José ya había publicado 2, Gloria también, Gloria sí una, luego Marga también, bueno, todos. Digo, ostras, pues ¿yo qué? Digo, pues voy a llamar a Enrique Carlos. A ver. Y así fue. Yo quería hacer un inciso de lo que me comentabas de los personajes. A ver, cuando creamos unos personajes, lo que comentaba Vicky, o sea, los personajes en las novelas tienen que aportar, tienen que ofrecer, tienen que sentir, tienen que vivir, tienen que amar, tienen que odiar, tienen que comer, defecar, dormir.
porque si los personajes no aportan todo esto, lo transmiten. Y si lo transmiten, el lector no lo siente. Con lo cual, lo que decía Vicky es verdad, porque los personajes son como la vida, y a lo mismo que en la vida nos llegan personas que nos arrastran y personas que arrastramos, y personas que son diferentes, los personajes tienen que ser diferentes y tienen que ofrecer todo el abanico amplio de la vida, porque si no, nunca nos podremos llegar a enamorar de ellos, odiarlos, amarlos. Y la prueba es que luego cuando hacemos una película, pues decimos, es que yo me lo voy a imaginar más guapo, más no sé qué. O sea, que le doy totalmente la razón a Vicky. ¿Sí es así? Sí, Totalmente, ¿es así? Es así. Sí, pues yo cuando leí este borrador en el que me encontré a un personaje que bailaba entre la vigilia y los sueños, claro, yo pensaba, se va hacia la fantasía, o intentaba capturar la idea para entender lo que Vicky quería hacer, ¿no? Y una pregunta que nació en uno de los primeros encuentros que tuvimos fue, le pregunté, ¿no? Vicky, ¿y dónde está Lucas? ¿Desde dónde está contando la historia de Lucas? Y se hizo un silencio ahí, absolutamente revelador, porque nadie sabía dónde estaba Lucas, ¿no? Creo que fue una clave para poder continuar la historia, ¿no? Encontrar el lugar. Sí, esta pregunta me la había hecho José, que también está aquí, José López, es un escritor, y tampoco, cuando me la preguntó, yo también me quedé como, no lo sé, es que no lo sé, José, no lo sé. Y luego tú eres la segunda persona que me lo preguntó, y aquí estaba el kit de la cuestión. ¿Desde dónde está Lucas? ¿Desde dónde escribe? Y entonces ahí empezó todo. No sé si quieres. Sí, creo que el momento en el que encuentra Vicky la ubicación de este personaje para poder contar su historia es que todo empieza a cobrar sentido, ¿no? De hecho, una cosa que es muy interesante es que después de escribir tantísimos capítulos, el primer capítulo es quizá uno de los últimos que escribiste, ¿verdad? Sí, al cabo de 3 años y medio. Ahora iremos a la historia. Pero luego hay otro descubrimiento fundamental, ¿no? Quizá descubrir que Lucas estaba en un lugar contando la historia era muy importante, pero luego era muy importante saber qué cosa era Kamanga, ¿no? ¿Cómo llega ese descubrimiento? Esto fue ya apoteósico. Hay momentos en la vida que son momentos eureka, que dices, ¡ah, ya lo tengo! Pues a mí me pasaron 3 años y medio, o sea, soy lenta hasta para esto. Es decir, al cabo de 3 años y medio empezábamos a hacer empezaba yo a escribir los últimos capítulos y de repente digo, ya está, ya lo tengo, ya sé lo que es o quién es, no voy a desvelar la trama, pero ya sé qué es o qué es Kamanga. Entonces me fui a la cocina, cogí el frigorífico, lo abrí y ahí me metí chocolate. Entonces, claro, pero estás tan contenta, es un día tan feliz que digo, por Dios, ya me da igual todo, ya sé que es Kamanga o que es Kamanga. Es realmente maravilloso este momento. Sí, pero no creas que dices, es que soy lenta para esto. O sea, como decía Vázquez Montalbán, las novelas hay que cocinarlas a fuego lento y cuchara de palo. O sea, que tú tranquila, que el tiempo que necesita una novela para cocinarse es el tiempo que va a pedir. Y si no hubiera sido este tiempo, no hubieras abierto el frigorífico. O sea que tranquila, que es normalísimo. Bueno, y ahora ya que hemos hablado un poco de este proceso creativo, vamos a dar algunas pistas de esta historia, ¿no? Para generar un poco de expectativas a todos estos lectores que pronto van a abrir el libro y leerlo, ¿no? Bueno, esta historia es una historia de un chico, Lucas, ¿no? Le pasa algo terrible y a partir de esta experiencia traumática él sufre, ¿no? Una especie como de amnesia y necesita recuperar esos recuerdos que son fundamentales en su vida y entonces empieza una búsqueda, ¿no? Por eso yo pienso que es una novela de iniciación, es una novela de transformación en la que el personaje busca sentido y justamente se va a ir dando cuenta de que no es en el sentido, sino en el sinsentido o en la suspensión del sentido donde se encuentra, ¿no? el kit del asunto. Pero este personaje, que bien podría ser considerado
una víctima, una persona solitaria. Sin embargo, está acompañado de una serie de personajes que están, algunos, en la vigilia, en la realidad, y otros que más bien aparecen y lo guían en los sueños, ¿no? Vamos a hablar un poquito, ¿no?, de estos personajes, ¿sí? Sí. Bueno, yo estoy enamorada de mis personajes. Esto para empezar. Lucas es un chico de 30 años. Nació el 24 de octubre del año 1986. Y cuando cuenta su historia, tiene 30 años. Lucas es un personaje con una mente muy polarizada, es un personaje con muchos conflictos. Es un personaje que delante del lector se desnuda completamente. Es un personaje que no quiere ir de víctima, aunque nosotros pensemos que es una víctima de su destino, él para nada odia esto, no quiere ir de víctima, él se muestra tal como es y habla sin tapujos. Lucas está obsesionado, ¿vale? Adivinad de qué. Está obsesionado por aprender y por comprender todo. O sea, está obsesionado por... Él cree que si lo sabe todo y si lo comprende todo y si hay respuestas para todo, sufrirá menos. Entonces es un personaje que te arrastra. Es decir, si vosotros leéis el libro, es un personaje que si os saltáis un párrafo te dirá, no te saltes este párrafo, Lucas, soy Lucas, ¿no? O sea, siempre es un personaje que nos controla mucho, ¿no? Es un personaje que es como si estuviera subiendo a una montaña, en una montaña, y sube cargado de rocas y es muy pesado, pobre, y le cuesta muchísimo. Y bueno, es un trabajo interesante este personaje porque hace un camino maravilloso de un despertar. Pero ya no puedo contar tampoco más. Hasta aquí puedo contar, el que pregunte el final no se le va a responder. Sin embargo, este personaje que sube esta montaña llena de peso, ¿no? Un peso terrible, ¿no?, que es esto de siempre buscarle razones a todo, ¿no?, se encuentra con un personaje que más bien no necesita ninguna razón, que es Manka, ¿no? Y que es el contrapunto un poco en la realidad de este personaje. Y luego, en los sueños, intentando vivir en el sueño, habitarlo, algo tan complicado, ¿no? Conoce también a otros personajes que le van a guiar en ese camino, ¿no?, que parece que fuera el camino hacia la certeza, pero en realidad es el camino hacia renunciar a las certezas, ¿no? Estos personajes también tienen una especie como de arquetipo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Enrique. Está el doctor Manka. El doctor Manka es un psiquiatra a las puertas de la jubilación, y este psiquiatra lo que quiere es aprender. Así como Lucas quiere aprender y aprender y aprender, él no le interesa para nada. Él quiere desaprender. Él lo que quiere, ya lo ha relativizado todo, él ya la vida para él es muy distinta a la vida que se supone que tiene Lucas. Y Manka tampoco le importa si el lector lee la novela, si no la lee, si se salta un párrafo, no le va a importar nada. O sea, a Manka no le importa nada lo que hagamos, lo que no hagamos. Él, por sus actos los conoceréis. Entonces Manka, él tiene sus gestos que hacen que son contrapunto, ¿no? Sí. En el mundo onírico hay dos personajes fascinantes. Ya os he dicho que me interesaban mucho los arquetipos. Entonces hay un personaje que se llama Sakul, que es el arquetipo del sabio, del mago y del alquimista. Entonces Sakul tiene la llave del conocimiento oculto, tiene la llave de lo que Lucas quiere conseguir. Pero claro, para entrar en el reino de Sakul, uno tiene que merecer esta llave. O sea, el buscador, que es Lucas, lo tiene que currarse para entrar y conocer este conocimiento oculto. Entonces, Sakul de alguna manera le hace una pregunta a Lucas. Dice: Lucas, si tú respondes a esta pregunta, entrarás. Ay, es muy fácil. ¿Qué dices? Es muy fácil la pregunta. Tú, Lucas, contesta esta pregunta. Vale, entonces de aquí ya no puedo contar más. Pero luego está en los sueños Sara. Sara es fascinante. O sea, Sara es
Es un arquetipo que se llama, arquetípicamente, bueno, no sé si está arquetípicamente, no, esto no. Se llama, Sí, vale todo. es el trickster transformador, o sombra complementaria. Sara, cuando creamos a Sara, yo pensaba, ay, Sara, me parece un poco superficial, ay, le tengo que encontrar el kit a Sara. Y de repente, wow, Sara se convierte en algo fascinante. Entonces Sara es una mujer, bueno, la llamamos Sara, pero no tiene un género definido. Aquí está lo bonito. Es decir, ella no se identifica con su género de mujer, ella fluye de un género a otro. Sara vive entre mundos, para Sara no hay tiempo. Sara guía a Lucas a encontrar la respuesta que Sakul le está pidiendo a Lucas. Y le dice, no la vas a encontrar en los sueños, Lucas, la vas a encontrar en el mundo de la vigilia. Y desaparece. Entonces, ¿qué más puedo decir de Sara? Sara, me ha encantado Sara. Sí, es que increíble, ¿no? La relación que Vicky ha construido con sus personajes. Bueno, es que eso es normal, enamorarte de los personajes y los llevas siempre, porque al final los has construido tú, es que son tuyos, no son de nadie más. Y te voy a decir más, cada personaje del que has construido tiene una parte de ti. Ellos lo van a saber todos. Porque los creamos nosotros. Nosotros les damos vida, cuerpo, alma, amor. Y nos los llevamos con nosotros. O sea, y además cuando hablaba ella estaba hablando y efectivamente, o sea, estos personajes viven en un mundo que está aquí y es un mundo maravilloso, o sea, el mundo maravilloso que ella ha creado y que vosotros lo descubriréis. Es así, ¿cómo no nos vamos a enamorar si les hemos dado vida? Es verdad, ¿no? Si les has dado vida. Tantos años, ¿no? Y además que estarán contigo siempre, ¿eh? Siempre. Eso es muy grande, es muy grande. Bueno, ya que hay muchos misterios dentro de esta novela, cosas que no podemos desvelar, yo quería preguntarte qué te gustaría, ¿no? que los lectores encontraran en esta novela de iniciación, de transformación, de cambio. ¿Qué quieres que le pase al lector cuando lea esta novela? ¿Quieres una respuesta guay o quieres una respuesta sincera? Quiero una respuesta sincera. Es una experiencia más, no hay nada más, o sea, no pretendo nada. Es una experiencia más y como cada experiencia depende de la edad que uno tenga, depende del momento vital que uno tenga. Es decir, no es lo mismo que esta novela la lea una niña de 18 años que la lea una persona de 40 o de 50 o de 60 o de 70 o de 80. Pero lo que sí es cierto es que es una experiencia más en nuestra vida. Y esta experiencia, cuando vivimos la experiencia, siempre es un viaje. Y cuando entramos en un viaje, siempre hay una puerta abierta. Y en esta puerta abierta puedes quedarte ahí, puedes ir un poco más dentro, puedes ir muy a lo profundo o puedes no entrar en la puerta. Entonces aquí cada uno está bien. El que lea la novela bien, el que no la lea tan bien, el que se aburra también, el que no se aburra también. Es decir, aquí está bien, es bonito. Pero hay una frase muy bonita, la del final. Esta frase es no tengo gafas, a ver qué dice. Es que hay una frase, precisamente la del final, que está resumiendo lo que ella está diciendo y dice así, seguro que es Kamanga. No, dice Kamanga, un viaje hacia el ser. Es una novela que invita al coraje para entrar en las profundidades de nosotros mismos y encontrar las herramientas para vivir una vida plena. Es que ¡ole! No, yo no, ella. Algo que me pasó, y ahora ya que vamos terminando, confesaré lo que me pasó y por qué además acepté ayudarte con este proyecto, es justamente porque lo que tú has dicho para mí es muy importante, ¿no? Respeto mucho a aquellos lectores que buscan en una novela una historia cerrada, una historia coherente, clara, que nos lleva de la mano, que nos da todas las herramientas para poder entenderla, pero realmente no son mis historias favoritas, ¿no?
Mis historias favoritas son aquellas en las que yo tengo que entregarme y tengo que simplemente sentir, dejar que la ola me lleve, y que en algún momento toda esa niebla se disipe y pueda ver con claridad lo que le pasa dentro a los personajes. Tú me decías esta mañana una cosa muy interesante, que es que es increíble cómo la escritura convierte las emociones en palabras y luego con esas palabras construimos historias, ¿no? Qué bonito. Estas historias, o esta historia en particular, me parece que es para leerla desde la perspectiva de Manca y no tanto desde la perspectiva de Lucas, a quien vamos a acompañar, porque Manca no quiere conseguir nada con la vida, él simplemente quiere fluir, y yo creo que nosotros con esta novela no debemos intentar conseguir nada, sino simplemente fluir. Eso es lo que yo les recomendaría, que la he leído una y varias veces. Y por último, si pudiéramos, que es una pregunta un poco cliché, ¿no? Pero si pudiéramos encerrar Kamán en una frase, ¿qué frase sería, Vicky? Bueno, para mí, después de escribir esta novela, soy mejor persona. Soy más generosa conmigo misma, más amable conmigo misma. He cultivado mucho la paciencia, la soledad absoluta. Soy mejor persona, es que no se puede decir más. No sé si son 3 años y medio de estar ahí conmigo misma. O sea, ¿cómo no puedes? Si estás 3 años y medio contigo misma cada noche, horas y horas. Es como el autoconocimiento al máximo, ¿no? Pero sí, gracias. Muchas gracias. De verdad, gracias a vosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. De nuevo, felicidades, porque en esta vida aquel que lucha por sus sueños ofrece motor a su corazón, y ella ha luchado por sus sueños, por aquellos sueños que tuvo, por aquellos sueños que rescató, por aquellos sueños que escribió, y ha ofrecido motor a su corazón y la riqueza de Kamanga. Si alguien tiene alguna pregunta, que además la tenemos aquí, que no la vamos a dejar marchar, ella estará encantadísima de contestaros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O os habéis quedado todos así? ¡Fua! Mira, por aquí. Quiero retomar tus últimas palabras que has dicho sobre el motor. Silvia viene aquí. Ah, yo. Sí. Silvia, vine. Hombre. Vine. Que ens coneixem tots, Sílvia. Ponte de pie. Hoy. Sí, que després que... Bueno, no sé, yo... A ver, quiero retomar tus últimas palabras porque me parece que es verdad que este motor que le ha crecido dentro, hoy podríamos decir que es un vacío. No se oye. No se oye. A ver. Silvia. Sí, creo que sí, que te tiene que hacer caso y venir aquí. Hoy empieza, es un punto y final, ¿vale? Este libro ya no es tuyo, es de todos. Este libro ya camina solo. Sí. Y ahora entra, que no te lo quería decir, pero no sé si te lo has planteado, llega un vacío. Y ahora necesitarás el motor que habla ella para crear estas historias. Y yo pienso, ¿tienes en mente? Porque es verdad que te quería comentar que he leído esta semana una frase de Lao Tse que decía: el poder de la creación, de la creatividad, viene del vacío. Y yo te pregunto, ahora que empieza este vacío, que empezará mañana porque hoy vas a tener resaca y mañana... ¿te has planteado una segunda, porque sé que podría haber una posibilidad de una segunda parte de este libro, o una segunda novela con un tema totalmente diferente? Ay, Silvia, quina pregunta més xula, ¿eh? Ay, me digas, sí, no quería hacerla. Pues, sí, quizás me plantearía una segunda parte. Claro que sí. Sí, Claro no sé que si esto se... Sí, claro. A ver, es común porque además escribir es libertad en estado puro. O sea, al final tú puedes escribir, hacer lo que te apetezca. Si es que eres tú, claro que sí. Segunda, las que te apetezca. Y
Y el vacío, realmente el vacío, pues yo creo que no, yo creo que los personajes están contigo y ese vacío te lo llenará de nuevo otros personajes, ¿no? Puedes pensar los mismos, ¿no? No, seguramente otros, pero solo pensar en otros personajes, uff, qué pereza. Vuélvete a enamorar, vuélvete a enamorar. Porque estos personajes... No, hombre, vuélvete a enamorar. Con lo bonito que es enamorarse, ¿no? Bueno, ahora estaba pensando, esto seguro que mi hermano me ayudará, mi hermano Javier, estaba pensando en trabajar sobre la relación entre una máquina y un humano dentro de 30 años, pero esto él que sabe mucho. Bueno. Así que, pero sí voy a trabajar, Claro en que sí. escribir más. Claro que sí. Gracias, Silvia. Bueno, está todo el mundo. Por ahí una pregunta. Espérate, peor que ella, ¿eh? Hola, Joan. Hola. Comentabas que, perdón, en castellano, comentabas que los libros nos sirven un poco, ¿no? En tu caso, tu libro gustaría que sirviera para abrir puertas. Sí. Y en este caso hoy nos ha permitido abrir la puerta de esta casa maravillosa, ¿no? Yo lo que preguntaría es, ¿cuál es el significado para ti de la Casa del Tíbet y cómo está presente, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el budismo y el libro? Muchas gracias, Joan. Para mí es muy importante. La Casa del Tíbet ha sido un lugar de enseñanzas maravillosas, enseñanzas con maestros budistas. Llevo como más de 20 años en esta casa y he aprendido mucho y es recogimiento puro. He estudiado medicina tibetana durante muchos años aquí y filosofía budista, así que esta ha sido mi casa durante mucho tiempo. Gracias, Joan. No sé si hay alguna pregunta Yo creo que más. está todo el mundo deseoso, ¿verdad? Yo quisiera preguntarte, bueno, hay unos personajes que son nacidos Sí, sí. de ti, que los has creado, y veo que son complementarios, opuestos, ¿no? Se establecen relaciones paradojas, no sé, me imagino, por lo que estáis diciendo. Y en todo este proceso que eres tú misma, en toda esta prisma, ¿no? ¿Y tú qué has aprendido de esta experiencia que es escribir un libro? Dices, soy mejor persona, esta es la conclusión. Sí. Y este camino, en todo este proceso creativo, entre el sueño, la realidad, la vigilia y cuando estás dormido, Qué bueno. que parece que navegas entre los dos mundos, este es tu mundo profesional. Y ahora ya te has lanzado a la creación, más allá de lo que es ganar a una persona, entre la, Qué buena pregunta. ¿Qué has aprendido? Qué buena pregunta. Pues mira, te lo digo ahora. Vivimos en una dualidad, ¿vale? Blanco, negro, locura, cordura, muerte, nacimiento. Entonces yo siempre he estado tratando de encontrar el equilibrio de esta dualidad. Entonces me ha llevado muchos años salir de los extremos opuestos donde hay conflicto y tratar de buscar la unidad en todo. Entonces aquí es el trasfondo de la novela es este. Es cuestionarnos los límites de todo. ¿Quién está loco? ¿Lucas está loco de verdad o no? ¿Por qué? ¿Quién es que define la locura? ¿La sociedad en la que vivimos? ¿El psiquiatra que le receta los antidepresivos? Lo mismo en todo. Entonces he trabajado sobre la dualidad. Muy bien, es el trasfondo del proyecto. Muy bien, Blanca, gracias. Lo que me ha parecido que estáis hablando, la conclusión para mí es la conciliación. La armonía, exacto. Sí, señor. Lo he pillado. Muy bien, sí. Es la armonía, es encontrar la armonía, huir de los extremos y encontrar la unidad en todo. Pero para llegar a esto hay que estar en el conflicto también y en las polaridades, sobre todo en trastornos como son los trastornos bipolares, de lo que trata el libro también. Y además, permíteme preguntarte que cuando has acabado de escribir, o sea, escribir es una necesidad. Escribir, perdonad por la palabra, pero es que es como si lleváramos dentro algo que necesitamos, no sé, perdonar, pero vomitar casi, perdonar. Pero entonces, después de escribirla, ¿qué te has sentido? ¿No? Es que después de escribirla, es que nadie se lo puede imaginar, porque ni mi familia, nadie, porque solo pueden entender la gente que escribe, solo vosotros, mis compañeros de escritura.
porque nadie, si no lo haces, no puedes entender a la gente que escribe. Es curioso, Como ¿no? si te exorcitaras, ¿no? Sí, porque cuando estás... Liberación. Imaginaros que estás en una comida familiar, alguien hace un gesto y dices, ¡ah, Lucas! O alguien hace, ¡ay, mira, el doctor! Entonces, es como que todo tiene sentido. Cuando vas en metro y estás sentada y de repente eres un cruce de piernas y dices, ¡ah! Ya está, esto es el gesto de fulanito, ¿no? Y todo para ti, todo tiene sentido. Y los demás, es una vida un poco paralela. Pero no sé si alguien nos puede... Bueno, yo pienso que al final nos ponen unas gafas virtuales, ¿no? Y nos hacen ver por mundos virtuales y yo pienso, el mundo se ha vuelto loco, pero si esto es un mundo virtual, si esto desde que se escribieron las tablillas del rey Ingashem, en la escritura cuneiforme, las batallas del rey con los dioses y con todo, pero ¿qué dicen? O sea, claro que esto es un mundo virtual y a la vez real, porque al final bebemos de la realidad y tú te fijas en todo lo que hacen, en lo que... Y, por ejemplo, en el caso nuestro es que a veces, bueno, los que escribimos también novela negra, pues claro, intentamos no ver cosas malas en la gente, porque si no, claro, sobre todo los que conoces, que sería curioso luego ponerlos como asesinos, ¿no? Pero sí que es verdad, claro que sí, y es que es normal, te fijas en todo, porque dices, ostras, este, todo. y es una pasada, porque además eres una esponja, Sí. ¿no te sientes a veces como una esponja? Sí. Es que sí. Totalmente. Y además yo creo que nos volvemos más compasivos también, ¿no? Es como que ya hay más amor, hay más, no sé, es como que quieres más a las personas, ¿no? A mí me pasa. Sí, es curioso porque la escritura de historias y la creación de personajes nos permite entender que los personajes, primero que no pueden ser unilaterales, ¿no? No pueden ser ni buenos, solo buenos, ni malos, solo malos, sino que tienen que tener un poco de todo, ¿no? En el taller de escritura hablábamos hace un tiempo de los indicios del personaje. Todo personaje tiene una sombra, tiene un reflejo, tiene una huella. Y cuando nosotros nos tenemos que esforzar por generar complejidad en el personaje, entonces de alguna manera increíble nos volvemos, como tú dices, más compasivos, pero compasivos no en el sentido dogmático de la palabra, sino en el sentido de la observación, ¿no? De que realmente ahí donde están los grises y los matices es donde está nuestro caldo de cultivo y no tanto en los colores bien definidos, ¿no? Y eso nos ayuda a vivir en el mundo sin juzgar tanto, ¿no? Y sin tener tantos prejuicios, o ser más conscientes de nuestros prejuicios y aprender a convivir con ellos aceptándolos, ¿no? De ahí creo que viene eso de que uno termina un libro y además de estar agotado, es mejor persona, ¿no? Sí, estás agotadísimo, más que agotado. Bueno, pues no sé, muchas gracias de verdad por haber venido. Estoy en familia realmente porque os conozco a todos y es que vuelvo a deciros que es un acto de solidaridad y de amor y de todo. Así que mil gracias, nunca os podría agradecer esta muestra de solidaridad y de aprecio y de amor. Gracias a todos. Pues felicidades.